FuelTrack es el sistema de monitoreo de consumo de combustible ofrecido por Global Satellite Products, GSP del Perú. Sabemos que el consumo de combustible representa una parte sustantiva de los costos de operación de vehículos de transporte de carga y pasajeros. En ese sentido, su uso eficiente, así como la prevención de sustracción, se torna una necesidad. FuelTrack le permite monitorear el consumo de sus unidades en campo desde sus oficinas, así como saber si sus equipos están donde deberían estar. Empleando telemetría, los datos de consumo de sus equipos son transferidos a su computadora sin riesgo de alteración humana. Es importante saber que la mejor forma de conocer si existe una sustracción de combustible es comparar el consumo real con el consumo de combustible adquirido o surtido al equipo. FuelTrack le permiten, además de las pérdidas de combustible, de la detección de las pérdidas de combustible, comparar los tipos de ralentí con los de operación, observación de intervalos inoperativos, identificación de anomalías en el sistema de inyección en general del motor, planificación del consumo de combustible sobre la base de datos reales, medir el resultado de sus políticas o acciones relativas al ahorro de combustible. Vemos acá dos gráficas, una referida a la tasa de consumo en galones por hora de un equipo en campo y el otro referido al consumo acumulado, con un muestreo de cada minuto. En esta gráfica podemos nosotros identificar la situación en que se encuentra en este momento, en cada momento, la unidad. Forma de extracción de los datos que emplea FuelTrack. Tenemos dos formas de extracción. Uno es directamente electrónica del equipo. Cuando los motores disponen de computadoras, FuelTrack se conecta directamente a la computadora de su unidad y extrae los datos de consumo directamente de ellos y los transmite al centro de operaciones o a sus oficinas. La conexión directa a la computadora es más económico y ofrece también la ventaja de obtener otros datos tales como temperatura, revoluciones por minuto o torque, etc. Eventualmente pueden haber motores muy antiguos o que no dispongan de una salida estándar de datos o que el fabricante ponga reparos para acceder a la computadora para extracción de la información. Cuando se presentan estos casos, FuelTrack ofrece la alternativa de usar un flujómetro diferencial que le permite extraer directamente los datos del flujo de combustible que está entrando al motor y esos datos transmitirlo a su centro de operaciones o a sus oficinas. Este sistema es mucho más preciso, sin embargo representa un poco más de costo. ¿Cómo transmite los datos FuelTrack? Cuando el vehículo se encuentra en zonas con cobertura celular, empleamos una tecnología conocida con el nombre de GPRS, es una tecnología de transmisión de datos celular, que nos permite enviar datos a intervalos muy cortos, minuto o menos, con lo cual usted tiene una mayor granularidad en la información de consumo de combustible. En zonas donde no hay cobertura celular, la alternativa es emplear un enlace satelital con intervalos de transmisión mayores, debido obviamente a los costos de transmisión. FuelTrack le permite visualizar sus datos directamente de su computadora sin necesidad de instalar sistemas, de software, etc. Usted puede recibir los datos en su celular, en su tablet o en su computadora personal. Lo interesante de FuelTrack es que mantiene un registro histórico de los reportes de su unidad. Posición, rumbo, velocidad, recorrido, consumo de combustible y otros parámetros de operación para fines de análisis, evaluaciones o auditorías. Esto es importante porque su data siempre va a estar protegida. No va a tener los problemas de que se averíe su computadora y sus datos se pierdan. FuelTrack tiene una interfaz agradable y fácil de manejar.
Le permite ver de forma tabular y gráfica la ubicación y su recorrido, el consumo de combustible y, de ser el caso, parámetros de operación del motor. Pero adicionalmente le da la facilidad de descargar los datos en un formato Excel para su análisis y procesamiento local. Es decir, disponiendo de los datos en su oficina, usted puede utilizar diferentes métodos o herramientas para analizar la información que le ha proporcionado FuelTrack.